Mis amores, bienvenidos un día más al canal. Espero que se encuentren muy bien, pues el día de hoy vamos a estar haciéndole reseña a este producto, que es el Serum Facial de Ácido Hialurónico de la marca SJ Clinicals. Este video pertenece a la serie de serums faciales, que si no sabes, es una serie que tenemos aquí en el canal en la cual nos dedicamos a hacer reseña a distintos serums faciales. Ya hicimos la reseña al Serum Facial de Ácido Hialurónico de las fórmulas magistrales de Farmatodo. También reseñamos al Serum Refinador de Poros, el Sebium Pore Refiner de la marca Bioderma. Reseñamos también un serum de vitamina C, también de las fórmulas magistrales de Farmatodo. Y hoy día entonces seguimos descubriendo productos, seguimos probándolos y por eso entonces vamos a reseñar ahora a este serum de ácido hialurónico, pero de la marca SJ Clinicals. Así que como en todas nuestras reseñas, vamos a analizar muy a detalle este producto para conocerlo mucho mejor. Vamos a ver, por supuesto, cuáles son esos beneficios que nuestra piel estaría recibiendo si utilizamos este serum facial. Veamos cuáles son sus ingredientes, es importante hablar de ellos, para qué tipo de piel está indicado el uso de este producto y, por supuesto, su precio. Cuando nosotros compramos un producto cosmético, claramente buscamos obtener de él sus beneficios. Entonces, aquí nos preguntamos, ¿cuáles se supone que serían esos beneficios que este producto estaría aportando a nuestra piel si nosotros lo utilizamos? Al nosotros utilizar este serum facial de la marca SJ Clinicals, estaríamos obteniendo dos grandes beneficios. El primero de ellos es ayudar a nuestra piel a mantener su elasticidad, a evitar la flacidez. Y esto entonces, ¿cómo lo va a lograr? ¿Qué ingredientes tiene este serum que va a ayudar entonces a nuestra piel a mantener su elasticidad y a no caer en la flacidez? Pues eso lo va a lograr gracias precisamente a que contiene ácido hialurónico. ¿Y qué es el ácido hialurónico? Es una sustancia que nuestro cuerpo produce naturalmente. Esta sustancia está encargada de ayudar a nuestra piel a mantener su elasticidad y por lo tanto a evitar la flacidez. Sucede que con el pasar del tiempo, pues esa máquina natural que nosotros tenemos, que es nuestro cuerpo, ya reduce entonces un poco la producción de esta sustancia de ácido hialurónico en nuestro cuerpo y por eso entonces es que nuestra piel empieza a perder elasticidad y comienza entonces a aparecer la flacidez y por lo tanto las líneas de expresión. Así que uno de los beneficios que vamos a obtener al utilizar este producto es precisamente devolver entonces a nuestra piel ácido hialurónico que nuestro cuerpo ya no está produciendo igual, para que entonces nuestras células, nuestra piel se mantenga esa elasticidad y evite entonces la flacidez. Ese es uno de los beneficios. Otro beneficio que vamos a obtener es que va a aportar mucha hidratación y también va a ayudar a nuestra piel a regenerarse. ¿Y cómo lo va a lograr? ¿Cuál es ese ingrediente que tiene este producto que nos va a ayudar entonces a nosotros a mantener una piel hidratada y ayudarle entonces a regenerarse? Pues este producto, aparte de ácido hialurónico, también contiene vitamina B5. Esa vitamina es la que va a ayudar entonces a que nuestra piel se mantenga nutrida y también entonces a que ayude a renovar las células de nuestra piel. Esos serían los beneficios que nuestra piel va a obtener si nosotros utilizamos este serum facial de ácido hialurónico más vitamina B5 de la marca SJ Clinicals. Es importante conocer cuáles son los beneficios que un producto estaría aportando a la piel con su uso para saber si vamos a conseguir en él precisamente lo que estamos buscando. Nosotros en nuestro caso pues estamos buscando mantener una piel que mantenga su elasticidad, que se mantenga hidratada, que se renueve constantemente para que nuestra piel se vea sana, que esté saludable y de esa manera nos va a ayudar muchísimo a que nuestro maquillaje luzca y dure mucho más tiempo. Muchas veces pensamos que tenemos que aplicar demasiado producto, que tenemos que utilizar productos pues de muy alta gama, que si bien es cierto son productos que sí ayudan a que el acabado sea mucho mejor, definitivamente lo que va a hacer que un maquillaje luzca precioso y que realmente dure muchísimo tiempo es una piel sana, una piel limpia, una piel bien cuidada, bien hidratada. Es esto lo que nos va a dar un acabado maravilloso en cualquier maquillaje.
¿Qué tipo de piel puede utilizar este sérum de ácido hialurónico de la marca SJ Clinicals? La marca en su portal web sjcreationinc.com no nos indica tal cual para qué tipo de piel está indicado, pero si nosotros leemos bien a detalle las propiedades del ácido hialurónico como tal, en realidad pues está indicado para todo tipo de piel, pero como yo siempre digo, la marca te dice, este producto está creado para este tipo de piel, pero al final de todo esto, es tu piel quien va a decidir qué producto le cae bien y qué producto no. No se trata de que este producto es malo, este producto me hizo alergia, este producto me cayó mal, porque de pronto a mí me cae bien, a ella le cae mal, a ella le cae muchísimo mejor. Eso lo va a decidir es cada tipo de piel. Por eso es que muchos repetimos y siempre se sugiere ir con un especialista en piel que haga un examen bastante detallado, muy minucioso de nuestra piel y nos indique entonces a qué de pronto somos sensibles, a qué somos vulnerables, ante qué ingredientes nuestra piel es mucho más fuerte y nos diga entonces si el uso del ácido hialurónico nos va a caer bien o si de pronto la piel lo va a rechazar. Pero en términos generales, el ácido hialurónico como tal en realidad puede ser utilizado o viene para ser utilizado en todo tipo de piel, desde una piel normal, seca, mixta, grasa y pues en el caso de las pieles sensibles, como les digo, con más razón aún para ir con un especialista y revisar entonces cómo te caería en la piel el uso del ácido hialurónico. ¿Cuál es su precio? ¿Cuánto vamos a pagar para poder adquirir este sérum de ácido hialurónico más vitamina B5 de la marca SJ Clinicals? La marca en su portal web no nos deja precio. En Amazon podemos ubicarlo por un precio alrededor de unos $15 y ustedes dirán, wow, algo costoso. Sí, sabemos que los serums por lo general son más costosos. Por esto es muy común decir que el serum es mejor que la crema y recordemos que no es exactamente así. Lo que pasa es que el serum trabaja diferente. El serum se diferencia de una crema es más que todo por su peso molecular. La molécula de un serum pesa menos, no tengo acá la crema, pero la molécula de un serum pesa menos, es mucho más liviana que la molécula de una crema. ¿Qué hace esto? Que el serum, pues debido a su bajo peso molecular, tiene la capacidad de correr de ser absorbido más fácilmente por los poros, correr mucho más rápidamente y empezar a hacer ese trabajo de hormiguita en esas capas, en las capas más profundas de nuestra piel, que en realidad es donde mayormente se hacen los cambios. Todo lo que nosotros vemos por fuera es como está por dentro, porque los cambios comienzan de adentro y se reflejan afuera. Entonces el serum trabaja desde adentro, mientras que la crema, debido a que el peso molecular es mayor, pues trabaja en las capas más superficiales. No es que uno sea mejor que el otro, los dos son necesarios, uno porque va trabajando desde adentro y el otro porque va trabajando desde afuera. La crema no tiene la capacidad de correr hasta las capas más profundas de nuestra piel y hacer ese trabajo de hormiguita, de renovación celular que sí hace el sérum facial. Pero los sérum faciales en términos generales todos son algo costosos, pero si me preguntan, es uno de los productos en los que definitivamente sí vale la pena invertir. Así como nosotros nos emocionamos y corremos a comprar la base más costosa, el corrector más costoso para que nos tape las manchas y todo eso, pues yo creo que es preferible invertir en un sérum, evitar todo eso y ya no tener que comprar entonces maquillaje tan costoso. ¿Cómo usar y aplicar este sérum facial de ácido hialurónico de la marca SJ Clinicals? Esta es la forma en la cual yo la utilizo. Recuerda que tú tienes que asistir con tu médico para que te indique entonces cómo es que tú la vas a utilizar según las necesidades de tu piel. Yo aplico este sérum facial todos los días, tanto en el turno de la mañana como en el turno de la noche. Y el momento en el cual lo voy a aplicar, porque entre tantos productos pues decimos, ajá, ¿y en qué momento? Antes de qué producto y después de cuál otro. Lo aplico exactamente después de mi tónico facial y antes de aplicar mi crema facial. Y el procedimiento para aplicarlo es que simplemente tomo 4 gotas. En realidad este producto no se necesita aplicar mucho para que dé resultados. Con 4 gotas es suficiente y no frotamos tanto la piel, sino que simplemente hacemos presión en la
la cara para que el producto se pueda absorber. En realidad no tiene mayor complicación. Lo que sí es un tip, y es que cuando vamos a aplicar este producto debemos tener la cara húmeda, debemos tener la cara algo mojada. Como la aplico después del tónico, lo que hago es que rocío mi tónico, no dejo que se seque, sino que así con la cara húmeda, entonces aplico mis 4 gotas de sérum de ácido hialurónico y dejo que se seque, dejo que mi piel lo absorba. No es un producto que se debe retirar, sino que simplemente entonces con mi cara mojadita me aplico entonces mi sérum de ácido hialurónico, porque esto va a permitir entonces retener todavía más agua en la piel, por eso la mantiene tan hidratada, y dejo entonces que se seque. Me pongo a hacer una que otra cosita por allí mientras se seca, y una vez entonces que ya la piel lo ha absorbido por completo, allí sí procedo entonces a aplicar mi crema facial. Apreciando un poco los detalles de la presentación de este producto, vemos que viene en una botella de vidrio. Esto de preferencia se hace para evitar porosidad. En la parte frontal pues nos indica SJ Clinicals, que es el nombre de la marca. Contiene ácido hialurónico y vitamina B5, sus ingredientes principales. Nos indica que es un sérum facial antiedad, la cantidad de producto que son 53 ml. En la parte posterior pues vemos algunas instrucciones para su uso y los ingredientes. También, por supuesto, una precaución, nos indica que es un producto hecho en Estados Unidos. El dispensador vemos que es un gotero, pues en realidad no diría que todos los serums, pero sí la mayoría pues traen este tipo de dispensador que es un gotero. El goterito como tal es también de vidrio y el producto es bastante líquido. Si ustedes vieron la reseña del sérum facial de ácido hialurónico de las fórmulas magistrales de Farmatodo, vieron que ese producto es bastante denso, es bastante espeso. Este es bastante líquido, lo cual debo decirles personalmente hace que a mí se me dificulte un poco la aplicación, porque como lo aplico en los dedos y es tan líquido, entonces se me va como el agua, o sea, entre los dedos, pues el producto, como es tan líquido, se me va, y pues casi que cuando llego a la cara pues no me queda mucho producto, así que prefiero rápidamente agarrar el goterito y descargarlo en la cara rápido, cerrarlo. Y digo rápido porque si nosotros dejamos el sérum mucho tiempo abierto, el sérum de esa manera es que se oxida. Es mejor descargar la cantidad de producto que nosotros vamos a utilizar, cerrarlo de inmediato, y allí sí pues nos tomamos nuestro tiempo de aplicarnos nuestro producto, tú sabes, con elegancia, con paciencia, con amor, pero es mejor que el producto esté ya cerradito. Pero en este caso yo lo que hago es que descargo en la cara porque es muy líquido. Lo que sí es importante es que con el gotero no toque la piel, porque sabemos pues que tenemos bacterias que son buenas y necesarias en nuestra piel para el buen funcionamiento de ella, pero que no las necesita el sérum. Así que no toquemos nuestra piel con el gotero para después devolverlo allí. No, sencillamente descargamos así de lejito, aplicamos, bueno, así lo hago yo, y entonces lo devuelvo a su frasco. Mis corazones, acompáñenme porque seguimos descubriendo productos, seguimos probándolos para conocerlos mucho más a detalle. Necesitamos productos que ayuden a que nuestra piel se vea sana, se vea saludable, para que nuestro maquillaje definitivamente se vea mucho más bonito y nos dure mucho más tiempo. Acompáñame aquí en el canal. ¿Cómo lo vas a hacer? Simplemente suscríbete, que es totalmente gratuito. Solamente suscríbete y presiona la campanita para que YouTube te mande una notificación a tu celular cuando tengamos nuevo video aquí en el canal, cuando sigamos descubriendo más productos y conociéndolos mucho más a detalle. Espero que este video te sea informativo, te haya sido de mucha utilidad, para que sepas entonces ahora por qué tienes que utilizar ácido hialurónico. Nos vemos, por supuesto, en un próximo video, en una próxima reseña, y de mi parte te mando un beso como es de costumbre. ¡Mua!